Buenos días, estimados estudiantes. Soy el profesor Osvaldo Carreño. Me corresponde para el segundo y el tercer laxo darle el contenido de ciencias naturales. A tal fin vamos a tener una serie de videos. Este sería los primeros videos. Va a estar dividido en parte 1 y parte 2 debido al contenido. Y haremos algunos repasos breves en esta semana en los videos. En las clases aclararemos las dudas. Sin más que decir, entonces nuestro contenido básico va a ser estructura y función del sistema nervioso, médula espinal, arco reflejo y arto reflejo, los reflejos, sistema nervioso periférico, somático, autónomo, simpático y parasimpático. Para nuestra parte 1, lo primero que tenemos que saber o recordar, porque ya el profesor Pardo se lo va a haber mencionado, es que el sistema nervioso se divide en 3 y estos a su vez tienen sus divisiones. De allí entonces podemos hablar del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, sistema nervioso vegetativo o autónomo. Lo que ya ustedes vieron con el profesor Pardo era encéfalo, médula espinal, cerebelo, cerebelo y bulbo raquídeo. Para nosotros en este laxo nos corresponde nervios craneales, nervios raquídeos, que corresponden al sistema nervioso periférico, y del vegetativo nos corresponde sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Sería la estructura de lo que vamos a trabajar en esta primera parte. Para recordar entonces, tenemos que el sistema nervioso permite detectar y interpretar las señales para responder de forma rápida a los estímulos del medio externo y del medio interno. Todo lo que nos rodea nos va a generar señales. Esas señales se van a traducir a partir de la percepción, los órganos sensoriales, y se van a procesar en el cerebro. Entonces, a ese sistema de recibir estímulos y dar respuesta a esos estímulos lo vamos a llamar sistema nervioso. La estructura principal que se va a encargar de esa transmisión del impulso nervioso es las neuronas. Las neuronas como tal van a transmitir el impulso nervioso vía cargas eléctricas y neurotransmisores a partir de todos los nervios hasta llegar al cerebro. De allí que entonces tenemos que clasificar las neuronas. La neuroglía tienen características esenciales que no se pueden reproducir. Eso quiere decir que ellas se forman solamente cuando se está en estado fetal. Después que el feto nace, ya se cesa la reproducción de neuronas y empiezan a morir. Es importante establecer conexiones en edades tempranas para que esas neuronas que sobreviven puedan cumplir las funciones de las demás neuronas. De allí entonces vamos a recordar un poquito la anatomía y función del sistema nervioso, de estas neuronas en el sistema nervioso. Lo primero que tenemos que ver es que ellas van a tener dendritas, que van a tener un soma, que es el cuerpo, van a estar recubiertas de una sustancia importante que es la vaina de mielina. Esa vaina de mielina es importante porque es un recubrimiento graso, una capa de fosfolípidos que va a impedir que las señales eléctricas escapen, es decir, no haya cortocircuito. Vamos a tener el axón, que es la prolongación del citoplasma y conduce el potencial de acción. Esa es la parte de los conductores eléctricos. Los nodos de Ranvier, y vamos a tener las terminaciones sinápticas. A partir de ellas, ya sea que se active un neurotransmisor, se va a generar un potencial eléctrico. Ese potencial eléctrico va a hacer que funcione la neurona y por tanto transmita el impulso nervioso. Las neuronas vamos a tener varios tipos. Las neuronas pueden ser multipolares, varias dendritas y axón. Generalmente eso lo vemos en el encéfalo y en el mesencéfalo. Una neurona bipolar, que es una dendrita axón, por ejemplo, la que va al ojo o la que va al oído. La neurona unipolar tiene una sola prolongación dividida en una rama central, y a generalmente hablamos de ganglios raquídeos, que se encuentran en el bulbo raquídeo. Entonces, tipos de neuronas por su función. Tenemos neuronas sensitivas y neuronas motoras. Las sensitivas simplemente van a recibir el impulso nervioso y lo van a traducir o lo van a llevar la información al cerebro, y el cerebro va a emitir una respuesta. Esa respuesta puede ser efectuada a partir de una neurona eferente o motora.
que es la que va a hacer que se muevan los músculos. De aquí vemos entonces los diferentes tipos de neuronas: neuronas aferentes, neuronas bipolar, eferente, intercalar, simplemente para que ustedes tengan una idea de todos los tipos de neuronas que tenemos. Las neuroglías se localizan entre las neuronas y de ellas tenemos varios tipos. Tenemos los astrocitos, que van a dar sostén a la neurona. Tenemos epigmocitos, que van a ser de recubrimiento para la neurona. La microglía, que va a cumplir funciones de protección, y los oligodendritos, que van a dar sostén a esa neurona. ¿Qué tan larga puede ser una neurona? Una neurona puede ser tan larga desde su altura. Por ejemplo, si la neurona parte en el cerebro hasta el dedo gordo del pie, hay un nervio, entonces ese es el largo de esa neurona, 1 metro, 1,5 metros. ¿A qué responden entonces estas neuronas? Estas neuronas van a servirnos para mandar ese impulso nervioso a lo largo de los nervios, que están conformados evidentemente por neuronas. La sinapsis va a ser la unión entre, la unión no física, hay que aclarar esto, entre neuronas. A partir de ellas se van a generar neurotransmisores, o sea, van a despedir neurotransmisores, y esos neurotransmisores van a permitir que el impulso nervioso siga andando, siga moviéndose de una neurona a otra. Esto, movimiento de una neurona a otra, se conoce como impulso nervioso. Básicamente, y aquí la palabra neurotransmisor es muy importante porque es la que nos va a indicar posteriormente las diferentes enfermedades que puede sufrir el sistema nervioso. Tienen que muchas de ellas que ver con esos neurotransmisores, ya que ellos son los responsables de recibir la información o de transmitir esa información al resto de las neuronas. De allí entonces hablamos de, a partir de eso, entonces hablamos del arco reflejo. El arco reflejo básicamente van a ser respuestas involuntarias, innatas a diferentes estímulos. Esa unidad fisiológica, va a ser la unidad fisiológica del sistema nervioso. Entre las estructuras que vamos a tener allí es el receptor, el cual va a captar el estímulo, una neurona aferente, la cual va a conducir el impulso nervioso del receptor, una neurona de conexión, en la cual de repente no existe, por la idea que podría haber una neurona larga, desde el cerebro hasta la punta del dedo gordo, si se localiza en el sistema nervioso central. Una neurona eferente que va a conducir ese impulso nervioso de la neurona. Y un efector finalmente va a ser el órgano que va a dar respuesta a ese estímulo. De allí vemos entonces el esquema de el arco reflejo, en este caso representado por un estímulo a partir de una chinche, tocándolo, y es cómo se transmite toda esa información de la punzada de la chincha hasta el cerebro, y luego la respuesta, bueno, levante la mano. Clasificación entonces del sistema nervioso. Vamos a tener varios, ya los mencionamos al principio. Tenemos sistema nervioso central, el cual va a estar constituido por el cerebro y la médula espinal. El sistema nervioso periférico, que es el que nosotros tenemos que centrarnos durante este lapso. Recuerden que este es el repaso. Y este va a tener neuronas sensoriales y motrices. Las motrices se dividen en somático y autónomo, que van a ser ahorita importantes para definirlo en la siguiente explicación, en la siguiente presentación. La clasificación del sistema nervioso, en este caso central, ya dijimos, encéfalo, médula espinal. En el periférico debemos recordar que vamos a tener el somático, autónomo, en el autónomo simpático y parasimpático. Los constituyentes del sistema nervioso central se interpreta e integra ese sistema nervioso central. La información que recibe está formado por el encéfalo y la médula espinal y está cubierto de meninges. Ahí vemos la imagen de lo que es la representación del sistema nervioso central. ¿Qué serían entonces las meninges? Van a ser las capas protectoras del sistema nervioso central. Estas están formadas por pía madre, aracnoides, dura madre, forman una funda protectora que separa el tejido nervioso del óseo. Entre ellas se localiza el líquido cefalorraquídeo, cuya función es nutrir y proteger a
las neuronas, a los nervios. Si él no está presente, pues puede haber daños en los nervios o pueden haber parálisis en el cuerpo. Es lo que ocurre generalmente cuando hay un accidente y se corta en algún sitio o se inflama en algún sitio la médula espinal. Entonces tenemos allí el cerebro, va a ser la parte más voluminosa del sistema nervioso central, va a estar constituido por el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Ya vamos a ver la imagen de cada uno de ellos en dónde está. Vemos acá entonces prosencéfalo, mesoencéfalo y romboencéfalo. Todo en su conjunto funciona a la perfección, está comunicado entre todos. Aquí lo estudiamos separado, es simplemente para poder hacer el conocimiento un poco más asequible para nosotros. El prosencéfalo va a estar situado en la corteza superior del tallo cerebral, está constituido por el tálamo. Este integra la información sensorial, el hipotálamo, el cual va a controlar la homeostasis interna, y bueno, el cerebro. El cerebro como tal va a pesar de 1,2 a 1,4 kilogramos. Se divide en hemisferios, estos están unidos por el tallo calloso, que es una serie de fibras nerviosas que transmiten información entre ambos hemisferios. Posee una corteza formada por una sustancia gris, que básicamente son somas de neuronas, y una médula formada de sustancia blanca, las cuales son las dendritas. El mesencéfalo es el cerebro medio, de ahí derivan los tubérculos cuadrigéminos, que son centros de reflejo que controlan los movimientos oculares, la cabeza y el tronco como respuesta a estímulos visuales. Los pedúnculos cerebrales, que son un par de haces de fibras que transmiten impulsos entre el puente de Valorio y los hemisferios cerebrales, reciben información de todos los sentidos. Vemos la representación, entonces allí este mesencéfalo, el cerebro medio, va a estar formado por tálamo, hipófisis, mesencéfalo como tal, que le va a unir la protuberancia, el bulbo arquídeo y el cuarto ventrículo. El romboencéfalo va a estar compuesto por el bulbo arquídeo, por el puente de Barodio y por el cerebelo. Ya básicamente este es el repaso de lo que ustedes habían visto. Gracias por su atención. Así culmina la primera parte de ese repaso antes de entrar a nuestro contenido como tal de sistema nervioso periférico.